con el que charlaremos sobre su novela La pirámide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón. Se trata de una novela histórica con tintes mágicos ambientada en el antiguo Egipto y cuyo protagonista es un joven Napoleón Bonaparte. El famoso general francés buscará el secreto de la inmortalidad, pero esto no será tarea fácil, ya que muchos personajes lucharán para conseguirlo también. Javier Sierra nació en Teruel en 1971. Ha publicado muchas novelas, entre ellas El fuego invisible, con la que ganó el Premio Planeta en 2017. Además, con La cena secreta se posicionó como uno de los autores españoles más vendidos en Estados Unidos. Javier, bienvenido a la radio del Instituto. Es un placer tenerte aquí. El placer es mío. Muchísimas gracias por recibirme. Todos los principios son difíciles para cualquier autor o artista. En primer lugar, me gustaría saber cómo comenzó tu aventura de escribir. Bueno, yo creo que la aventura de escribir está directamente conectada con la voluntad o la necesidad de compartir historias con los demás. Y en mi caso esa voluntad empezó en un pequeño estudio de radio como este. En mi ciudad, yo, como habéis dicho, soy de Teruel, que es una ciudad muy pequeña, de apenas 30.000 habitantes. Había una emisora de radio que los sábados por la mañana tenía un programa dedicado a los niños. Invitaban a niños de todos los colegios a dedicar discos o a comentar cosas de la vida escolar. Bueno, yo me presenté en aquel programa, me dejaron un micrófono y en vez de dedicar un disco a mis compañeros de clase, pues lo que hice fue contarles una historia sobre el Triángulo de las Bermudas y las desapariciones de barcos en medio del Atlántico, que era algo que me interesaba entonces mucho, ¿no? Se quedaron fascinados con aquella historia y me volvieron a llamar. Un sábado, otro sábado, otro sábado, y descubrí que a mí lo que me gustaba de verdad era contar historias. Lo hice en forma oral, como vosotros hoy aquí en la radio, pero luego me di cuenta de que había una forma de contar que era mucho más profunda, que podía dar pie a muchos más matices, que era la escritura. Y empecé a escribir mis primeros relatos. Cuentos pequeños, artículos, me inventé un periódico que rellenaba yo en mis ratos libres. En aquella época no había internet, ni blogs, ni nada por el estilo, así que todo se hacía en cuadernos y sobre papel. Y al cabo de un tiempo estaba escribiendo mis primeras novelas impublicables, es decir, que no las di jamás a imprenta, pero que sí me sirvieron para entrenarme en el arte de contar historias, porque al final es un arte. Sabemos que eres periodista y que la mayoría de tus novelas tratan hitos históricos rodeados de cierto misterio. Me gustaría saber cómo preparas la información que servirá de contexto a tus personajes y en qué te inspiras para escribir tus historias. Mira, cuando yo tenía vuestra edad, ocurrió una cosa muy singular, ¿no? Empecé a dar clases de historia. Sabéis que es una asignatura que irrumpe en el currículum escolar, pues, digamos, a cierta edad. En mi caso era, si no recuerdo mal, octavo de la educación general básica de entonces. Y yo ya era un niño que leía mucho. Y recuerdo que mi profesor de historia, don José, nos explicó el descubrimiento de América y dijo, bueno, el primero que llegó a América fue Cristóbal Colón en 1492 con la Pinta, la Niña, la Santa María. Y yo levanté la mano allí al fondo de la clase y dije, don José, creo que esa información no es correcta, que llegaron antes otros europeos, ¿no? Y don José se me quedó mirando, era un profesor severo, y me dijo, Sierra, demuéstremelo. Caray, o sea, el suelo se hundió bajo mis pies, ¿no? Porque le tenía que demostrar a mi profe de historia que estaba equivocado el manual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que me lancé a la biblioteca en busca de referencias de los vikingos, que se supone que en el año 1000 habían llegado allí, que había habido una expedición de Eric el Rojo en torno a esa época, que había llegado a las costas de Terranova. Había especulaciones sobre la posible llegada de los romanos o de algunas embarcaciones romanas a Brasil, porque se habían encontrado monedas en playas de Brasil acuñadas en época de la antigua Roma. En fin, empecé a reunir toda esa información y se la presenté como mi demostración. Mire, aquí está, ¿no? Todos estos indicios. Aquello me enseñó a investigar, por un lado, ¿no? A ser crítico con lo que a veces cuentan los manuales, que no tienen por qué ser la verdad absoluta, son el inicio de un camino intelectual. Y me di cuenta también de que
todas esas historias que se escapan del canon, de lo ortodoxo, que están fuera del manual escolar o de los libros tradicionales, tienen misterio, son interesantes, despiertan la curiosidad porque expanden tu conocimiento respecto a ese campo, ¿no? Y cómo no aplicar todo eso a esas novelas que estaba escribiendo, ¿no? A esos relatos que empezaba a armar. Y ese fue mi camino. En agosto de 1799, Napoleón pasó a solas una noche dentro de la Gran Pirámide de Giza. 189 años después, tú hiciste lo mismo. ¿Qué te impulsó a hacerlo? Pues en realidad lo que me impulsó fue la desesperación, porque yo recuerdo, en fin, haber empezado a documentar esa noche que pasó Napoleón en la Gran Pirámide. Fue una noche, la del 12 al 13 de agosto de 1799, a punto de abandonar Egipto. Él había conquistado Egipto con 30.000 soldados franceses, pero se había quedado aislado en tierras egipcias. Nelson, su enemigo, los ingleses, le habían hundido la flota a Napoleón y se habían quedado atrapados en el desierto. Y él estuvo un año entre Egipto y Palestina, estuvo un año moviéndose con sus tropas y dividiendo sus tropas para atacar a los otomanos, que eran entonces los señores de Egipto, los turcos. Y ocurre una cosa muy curiosa, y es que él, 3 días antes de querer abandonar Egipto para regresar a Francia, él solo, con una fragata, con un pequeño barco, no se podía llevar a toda la tropa, decide pasar una noche en la Gran Pirámide. Se sabe por las crónicas que cuando él sale de la pirámide, él quiso quedarse a solas en el interior, y cuando sale de la pirámide lo hace muy alterado, muy desencajado. Se sabe que le preguntan qué le ha sucedido y él responde aquello que está en mi novela, ¿no? De aunque os lo contara no me ibais a creer. Bueno, yo no me lo quería creer, yo quería saber lo que le pasó a Napoleón y busqué información en las cartas. Él escribía mucho, tenía una correspondencia muy grande con Josefina, con su esposa, que se había quedado en Europa. Busqué la correspondencia de Napoleón con Josefina a ver si decía algo, ¿no? de la noche en la pirámide. Ni palabra. Después busqué en sus memorias. Él dicta sus memorias unos años después a Emmanuel Las Casas, que es un noble que lo acompaña al exilio de Santa Elena, el primer exilio de Napoleón. Y en esas memorias, Emmanuel Las Casas le pregunta qué le pasó en la Gran Pirámide y vuelve a esquivar la respuesta. Bueno, como no encontraba documentación histórica, entendí, en fin, en estas cosas que a veces tenemos los escritores, ¿no? Y la gente con imaginación, que la única forma de resolver ese misterio que le pudo haber pasado a Napoleón en esas horas en la pirámide era pasar yo mismo una noche en el interior de la Gran Pirámide. Bueno, la Gran Pirámide, sabéis que es un monumento patrimonio de la humanidad, está arqueológicamente muy vigilada, muy controlada, pero bueno, en fin, me hice amigo de la policía arqueológica y después de unos tiras y aflojas en el lugar, pues me dieron permiso para entrar, ¿no? La palabra clave, Aya me entenderá, es bashish, ¿no? O sea, con unas propinas me dejaron pasar la noche allí dentro. Y una vez dentro, recuerdo que la policía desconectó la luz eléctrica, o sea, bajó los plomos, ¿no? Ahora está iluminada con fluorescentes las galerías, ¿no? Los pasillos. Me dejó completamente a oscuras dentro de la cámara del rey durante 6 horas. Caray, o sea, fueron 6 horas complicadas. Yo no pegué ojo, no dormí, estaba muy excitado, muy en alerta, porque al final te estaban dejando en una tumba de 5.000 años, no sabías lo que podía pasar. Y todo el proceso mental del miedo, de la alerta, de cómo tus sentidos cambian las prioridades. Nuestro sentido dominante es la vista. En una penumbra total deja de ser importante la vista. Empiezas a aguzar más el oído, en fin, tienes hasta la sensibilidad de la piel, es mucho más importante que la vista. Todo eso yo lo experimento y 6 horas más tarde había tenido tantas sensaciones tan inexplicables e inenarrables
que entendí de alguna manera a Napoleón. Es que ¿cómo explicas todo eso, ¿no? Tuvieron que pasar varios años desde aquella vivencia, de aquellas 6 horas en el interior de la pirámide, para que yo me atreviera a contarlo. Y como no quería contarlo como un artículo periodístico, yo escribía también artículos periodísticos ya en esa época, pensé que una buena fórmula sería la novela, porque la novela me permitía atribuir emociones y comportamientos a personajes, y confrontando esas emociones y a esos personajes podía sacar una conclusión o una moraleja, ¿no? Y por eso escribí La pirámide inmortal. Eres el primer escritor español que ha entrado en la top 10 de la lista de los más vendidos en Estados Unidos, y tus libros se traducen a más de 40 idiomas distintos. ¿Qué se siente al conseguir llegar a un público tan amplio? Bueno, hay un primer momento de satisfacción, lógicamente, porque ves que tu trabajo llega a muchas personas, pero inmediatamente llega otra impresión que es más difícil de manejar, que es la responsabilidad. Sabes que te van a atender, que van a pensar sobre tus ideas muchos lectores en muchos países del mundo, y por lo tanto tienes también la responsabilidad de proponerles temas que realmente merezcan la pena. Los temas de mis novelas siempre tienen que ver con las grandes preguntas, ¿no? Esas que el ser humano lleva toda la vida, toda su existencia intentando resolver, ¿no? ¿Quiénes somos? No sabemos muy bien quiénes somos. ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos, ¿no? El de dónde venimos es cómo de repente, y esto yo lo experimenté, por ejemplo, de manera muy fuerte cuando fui padre, ¿no? Y de repente te ponen a tu bebé en los brazos y dices, pero si esto no estaba aquí, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? esta criatura que ya empieza desde muy bebés, desde los primeros días, empieza a tener su propio criterio y empiezas a vislumbrar su personalidad, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Y el a dónde vamos, ¿no? Cuando se te va un ser querido, cuando muere alguien de tu entorno, ese vacío que se queda en el mundo de los vivos es mucho menos inquietante que la pregunta de ¿dónde está mi ser querido? ¿Qué hace en el otro lado? ¿Hay algo en el otro lado? ¿Volveré a verlo? O sea, todas esas cosas que están muy en la raíz de lo que pensamos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, todos lo pensamos en algún momento, son el combustible que a mí me lleva a escribir, ¿no? ¿Y qué opina tu familia sobre tu carrera? ¿Tus hijos leen tus libros y te gustaría que siguieran tus pasos? Bueno, yo tengo hijos de vuestra edad y mi hija, que tiene ahora 15, mi hija sí lee, o sea, sí ha leído alguno de mis libros. Mi hijo ha leído algún suplemento de mis libros, alguna cosa así, porque él está con cosas de ingeniería y tal, y como que no le atrae tanto la novela de momento histórica. Yo espero que me lea algún día alguna novela completa, ¿no? Pero lo que sí es curioso es lo de mi familia, porque, por ejemplo, mi madre es química, y esto de que su hijo mayor se dedicara a escribir lo veía un poco raro, ¿no? De, hijo, te vas a morir de hambre, o sea, no, esto de escribir no te va a llevar a ninguna parte, ¿no? Deberías hacer una cosa seria, una oposición, una carrera de ciencias, no sé, algo importante, ¿no? Y yo creo que mi madre ha estado preocupada por mí hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? No le valió el éxito en Estados Unidos o que de repente el New York Times publicara reseñas de mis novelas o me hicieran entrevistas en muchos países. Eso le quedaba muy lejos. Lo que le valió a mi madre fue un día verme en la tele, en las noticias, diciendo que yo había ganado el Premio Planeta. Porque en mi casa sí que estaba el Premio Planeta, o sea, ella es lectora y había comprado muchos premios Planeta a lo largo de los años y de repente dice, mi hijo ha ganado el Premio Planeta, sí, debe ser escritor de verdad, ¿no? Por curiosidad, ¿eres escritor de los de papel y boli o utilizas aparatos digitales para escribir? Vamos a ver, las dos cosas. Hago mis esquemas, tomo mis notas en papel, en cuadernos o en hojas de papel, ¿no? Pero a la hora de escribir, de redactar propiamente un texto, de enfrentarme a escribir la novela, lo hago en ordenador. El ordenador es el gran invento, o sea, cuando
cuando hace no tantos años, ¿no? Camilo José Cela, por citar un premio Nobel de literatura español, escribió La colmena, él la escribía en máquina de escribir, ¿no? La mecanografiaba, pero cada vez que quería cambiar una palabra o un párrafo o había un error, tenía que volver a escribir la página entera otra vez, porque tenía que tacharlo, aquello quedaba horrible, a veces los cambios eran muchos. Ahora con los editores de texto eso es maravilla, ¿no? Yo creo que los grandes inventos de la humanidad son el fuego, la electricidad y el corrector de textos, ¿no? ¿Qué consejos darías para futuros escritores? Pues mira, el consejo, y a la vez es una observación, es que lo más difícil para un escritor es tener voz propia. Cuando uno empieza, evidentemente se fija en lo que han hecho sus ídolos literarios, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta Umberto Eco, ¿no? Entonces tú de mayor quieres ser como Umberto Eco y escribes a la manera de Umberto Eco. Es como un cocinero que de repente, no sé, le gusta David Muñoz, ¿no? Y lo que quiere es hacer guisos a la David Muñoz. Pero llega un momento en el que tú tienes que hacer tu propio guiso. Eres tú, es tu alma, es tu inquietud, es lo que tienes dentro, lo que vuelcas en ese trabajo. Ese día es cuando te conviertes en escritor. Hasta ese momento eres un imitador de escritores o un aprendiz de escritor. Pero en el momento en el que tú ya dices, ya está, no me condiciona nada, quiero volcar lo que yo soy, lo que yo tengo, sin preocuparme si va a gustar más o menos, si va a ser tan popular como Umberto Eco o menos. En ese momento eres un escritor, eres el dueño de tu voz. Eso es lo más importante. Por lo tanto, lo que yo le recomiendo a los jóvenes escritores es que busquen su voz. Ahora mismo estás planificando alguna otra novela. Si es así, ¿nos podrías dar un adelanto? Si os doy un adelanto, tendría que mataros, ¿no? Después. Es un secreto. Pero sí, estoy trabajando en una nueva novela. Últimamente lo que me gusta no solamente es hacer novela, o sea, sino que en la novela también haya una parte de historia y que el lector, además, lo hice ya con La pirámide inmortal, ¿no? Que el lector, a medida que se mete en una trama con personajes y con historias, pero también aprenda de un momento histórico, aprenda de un escenario arqueológico, por ejemplo, en el caso de La pirámide, en fin, que uno cumpla con esa doble sagrada función que muchas veces se le pide a los periodistas, pero que yo adapto a la literatura. La doble sagrada función de los periodistas es informar y entretener. En el caso de los escritores, no sería la de informar, sino la de formar y entretener. Y ahora, aunque suene raro, queremos hacer una ronda de sugerencias rápidas que debemos contestar en 10 segundos, casi sin pensar. ¿Te atreves? Bueno, vamos a ello. Un libro. Un libro, solo uno. Bueno, pues mira, El nombre de la rosa de Umberto Eco. ¿Comida favorita? La paella. Un lema para la vida. Vive y deja vivir. Una ciudad que visitar. El Cairo. ¿Género favorito? Género favorito, en inglés, los fiction, que son los libros que están a mitad de camino entre la ficción, y el fact, el hecho. Los fiction. En español no tiene etiqueta. Una canción. Eye in the Sky, de Alan Parsons Project. Buscadla. Un autor o autora que admires. Admiro muchos autores y autoras, pero hay algunos a los que además de admirarlos los quiero, o sea, los quiero como personas, como gente próxima. Y a mí una de esas personas es Juan Eslava Galán. Él es premio Planeta también de novela del año 87 con En busca del unicornio. Y es, bueno, yo creo que uno de los mejores autores en lengua castellana que tenemos. Es el Cervantes de nuestros días y está vivo. ¿Una película? Una película. Bueno, hay muchas películas en mi vida que me gustan, pero hay una que he entendido de manera distinta en los últimos años, que es una de Steven Spielberg de hace mucho tiempo, del año 1977,
que se llama Encuentros en la tercera fase. Es la historia de una serie de personas que tienen unos avistamientos de ovnis y que sienten como una llamada interior para ir a una montaña en Wyoming perdida en medio de la nada. Son como llamados a una especie de contacto con una civilización superior, ¿no? Bueno, esa película yo pensaba que era una película de extraterrestres y lo pensé durante muchísimo tiempo. No es verdad. Es una película de terrestres extra, de gente que es capaz de escuchar la voz interior que todos tenemos y convertirla en arte, en pasión o en misión por la vida, ¿no? Yo creo que esa lección es importante. Anotamos todas estas sugerencias y agradecemos que te hayas molestado en venir a nuestro instituto. Nuestra radio... a nuestro instituto y nuestra radio para ser entrevistado y darnos una charla a todos los alumnos de cuarto de la ESO y primero bachillerato. Gracias. Gracias a vosotros, estáis en una aventura maravillosa, que es la aventura del aprendizaje. Aprovechad estos años todo lo que podáis, no solo para estudiar, también para conocer la vida y divertiros. Y si os vais a inclinar hacia el mundo de las letras, solo tenéis que hacer una cosa: leer. Hay que leer mucho.